Carta a los Romanos capítulo 6. Intitulado, según Reina Valera 60, Muertos al pecado. Y también otro titulito, Siervos de la justicia. Y no tuve mejor idea que meterme con todo esto. Pero bueno, la verdad que me aburre, pero es todo lo mismo. Esta carta está bien, fue escrita por Pablo, según los cristianos, qué sé yo, pero repite. Pero bueno, hay algunos conceptos que me gustaría ver, porque es una manera de limpiar el pasado cristiano que tienen. Que es hermoso, pero que está lejos de Yeshua. ¿Listo? ¿Estás grabando? 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿De qué viene hablando todo Rav Shaul? ¿Cuál es el contexto de todo esto? Que Dios ha dado una manera de sobrellevar las transgresiones, y esa manera es la teshuvá. A través de la teshuvá, que es la gracia divina, bla, 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 nos reencontramos otra vez con Dios. Entonces dice ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Pecar? Total, Dios no va a perdonar. O sea, olvídense de los conceptos cristianos, por favor. ¿Qué tenemos que pecar? ¿Total, Dios te perdona? No, versículo 2. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Desde que aceptaron a Cristo, Señor y Salvador, ¿ninguno pecó? Sí, somos todos pecadores. Entonces, ¿cómo va a decir? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? ¿Cómo sabe que murió al pecado? Yo no he visto justo ni a un uno. Entonces, ¿cómo dice que morimos al pecado? Bueno, eso nos muestra que todo el desarrollo que él está haciendo es una explicación mística de bajar el egoísmo y subir el amor de la persona, de que seamos más humildes y menos egoístas. Obviamente, morir al pecado es bajar el Yetzer Hará y vivir de acuerdo al Yetzer Tov. Impulso al mal, impulso al bien. Versículo, voy a leer yo, así vamos rapidito con todo esto, ¿sí? Si no nos perdemos en otras cosas. Versículo 6.3. ¿O no saben que todos los que hemos, literal, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén, mi hermano. ¿Qué significa esto? Que hemos sido bautizados en Cristo, que tenemos que hacer el bautismo. Bueno, ahí aparece otra vez la religión. El bautismo no existe, la palabra es tevilá en hebreo, cuando lo pasamos al hebreo, es la inmersión en las aguas. Rabínicamente, antes de Yeshua, ya sumergirse en las aguas implicaba una cierta purificación y pasar de un estado de impureza a pasar de un estado de pureza. ¿Cuál es el estado de impureza? Cuando estamos regidos, cuando nuestro faraón, nuestro gobierno está regido por el Yetzer Hará, el impulso del mal, el egoísmo. Cuando nos sumergimos en las aguas y lo hacemos en el nombre del Mesías, estamos diciendo que el Mesías es nuestra autoridad, en este caso que yo es nuestra autoridad, por lo tanto, nos purificamos del Yetzer Hará y de los errores cometidos, reconociendo la autoridad del rabino que nos enseña cómo vivir la Torá. Está diciendo eso. En otros términos, si lo leemos en otros términos, se está hablando de una religión, que es como se lo traduce. Versículo 4, y ahora van a ver. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, hemos sido sepultados con él para muerte por el bautismo. Pero si el bautismo es algo de vida, si la tevilá lo que te da es vida, ¿por qué sos sepultado por la muerte? ¿Se dan cuenta? Uno se sepulta, lo que uno hace es dejar una forma de
una manera de ver la existencia, que es todo para mí, el Yetzirah, todo yo, y pasa a otra forma de vivir, que es tikkun, restaurar el alma, desarrollar el dar. ¿Quién le resucitó al Mesías? ¿Qué dice el texto? ¿Quién lo resucitó? Acá dice por medio de la gloria del Padre. Perfecto. O sea que no se resucitó a sí mismo, sino que es la acción de Dios en el Mesías. Por eso el Mesías inicia la era de la resurrección de los muertos. Pero el que resucita, no es que el Mesías por sí mismo muere y por sí mismo resucita. El Mesías muere, como morimos todos nosotros, pero Dios es el primero que Dios resucita. Lo lamento si piensan otra cosa. Obviamente, como a él le ha pasado eso, después va a decir que también nos va a pasar a nosotros. Es por carácter transitivo. Como estamos bajo su mérito, ese mérito nos va a llevar exactamente a lo mismo. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Por qué somos plantados con él en la semejanza de su muerte y también seremos plantados en la de su resurrección? ¿Qué les recuerda esto? A ver a quién se le prende la lamparita. ¿Por qué somos plantados? El jardín del Edén, los árboles. ¿Cuál es la muerte? El jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, somos plantados como él en la vida. ¿Qué había en el centro del jardín del Edén? El árbol de la vida. ¿Qué fue a comer Adán y Eva? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios puso el árbol de la vida en el centro del jardín del Edén. Y no dijo que no se puede comer de él. ¿Entienden? Bien. Así que cuando hacemos tevilá, nos sumergimos en las aguas, nos purificamos del egoísmo y pasamos a seguir la Torá como Él la enseñó, entonces tenemos un nuevo comienzo. Porque ¿a dónde vamos? Vamos apuntando hacia el árbol de la vida y nos vamos apartando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué desarrolla en nosotros? El Yetzer Hará, el impulso del mal. Y las obras del impulso del mal son las obras que él define en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de Romanos, que ya hemos leído. Bueno, versículo 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Por qué el que murió ha sido justificado del pecado? Porque ha disminuido su Yetzer Hará. Y eso lo va redimiendo del pecado. Acuérdense que el pecado todo lo que enseñé hoy es separarse de Dios. Lo que hay que hacer es unirnos a Dios. Y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él.
Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en el Mesías Yeshua, Adón nuestro, Señor nuestro. Quiere decir a todo esto que su mérito al alcanzarnos, nos alcanza, nos cubre, ¿sí? Nos hace salir de la transgresión, nos ayuda a morir al ego. Si morimos al ego, pasamos a vivir. Palabra más, palabra menos. Versículo 12. No reine pues el pecado en el cuerpo, no reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuál es el reino de Yetzer Hará? ¿En qué se fundamenta el impulso del mal, el Yetzer Hará? ¿Dónde está su fundamento? En la parte instintiva del cuerpo. Ese es su fundamento. Cuanto más vivamos para el ego, más vivimos para la materia. Más vivimos para el mundo físico. Y esto nos lleva a la muerte espiritual. Muriendo, morirás. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces nos va a dar la famosa, querida y nunca tan bien ponderada frase: porque el pecado no los va a gobernar más a ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces mi hermano no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén, mi hermano. Dios me lo bendiga. Pero el diezmo me lo da, que es de la ley, no importa. Usted olvídese de eso, ¿eh? Eso es un detalle. Detalle. El Yetzer Hará no nos va a seguir gobernando, porque ya no estamos bajo la interpretación legalista, tradicional o religiosa de la Torá, sino estamos influenciados primeramente por el amor divino. Ups. ¿Qué significa? Que hemos respondido al movimiento divino de su amor hacia nosotros. Respondimos a ese movimiento, hicimos Teshuvá, reconocemos que Dios es el creador y que la Torá tenemos que vivirla, empezamos a vivir la Torá como el Mesías le enseñó, y entonces la Tevilá, en el nombre del Mesías, hace que nuestra vida pecaminosa pase a ser una vida de no sé qué cosa. Eso es lo que está tratando de explicar Rav Shaul. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿O quieren seguir viviendo bajo el pecado y no bajo la ley? Acá lo que pasa es que se traduce como ley, pero en el griego, nomos, claramente está hablando de la religiosidad. ¿Religiosidad qué sirve? Para sistema. Sistema judío, sistema cristiano, sistema católico, sistema musulmán, sistema. Sistema. El sistema, ¿cómo puede existir el sistema? ¿Cómo puede haber alguien de afuera tuyo que venga y te diga, tenés que hacer tal cosa para que te pase tal otra? Y la gente lo cree y lo sigue. Porque hay Yetzer Hará, hay impulso del mal. Y todo ese dominio es un dominio externo, pertenece al mundo físico. Y lo que está tratando de hablar Shaul es la importancia de internalizar los mandamientos, que es la manera de ir corrigiendo el impulso del mal. Vivirlos internalizadamente. Versículo 15.
¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera, que es una traducción en español, es efes en hebreo, que significa, en inglés es notatol, es el negativo del negativo, es un vacío, o sea, bajo ningún punto de vista. No debemos, porque porque no estamos regidos porque no estamos regidos por el legalismo, no significa que tenemos libertad para hacer lo que querramos. O sea, esto no es hacer lo que quieras mientras vos te sientas bien. No estamos bajo, no estamos bajo el legalismo, bajo cualquier sistema de interpretación de Torá. Estamos bajo el amor divino, porque vino el Mesías. Y el Mesías, una de las funciones del Mesías es traer Regem, Rahamim, la misericordia divina a todos los hombres, para que aquel que lo siga a él como maestro alcance la iluminación de su alma, por hacerlo fácil. Pero ¿bajo qué estamos? ¿Cuál es nuestra influencia? Tenemos dos influencias. Primero, la Torá. La Torá es eterna. Es eterna. Punto. Es eterna. Y segundo, el yugo del Mesías. Les recuerdo que en el capítulo 11 del libro de Mateo, él claramente dice: vengan a mí los que estén cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Lleguen mi yugo sobre ustedes, que mi carga es liviana y mi yugo es fácil de llevar. ¿Sí? La carga y el yugo tienen que ver con los mandamientos. Entonces no es que porque creo en algo hago lo que dice mi corazón, porque mi corazón puede estar feliz por muchas cosas, pero no tiene por qué ser lo correcto. Por lo tanto, los mandamientos obviamente siguen en vigor y en existencia. Nada más que hay que adaptar sus principios a cada época y a cada generación. ¿Mm? Porque si no, ¿a qué viene el Mesías? El Mesías no nos viene a salvar de un mundo malo para llevarnos a un lugar bueno. El Mesías viene a explicarnos cómo vivir la Torá. Y tampoco puede ser que la Torá finalice con el Mesías, porque la Torá, desde el punto de vista hebraico, es eterna, no tiene fin. Entonces, ¿cómo va a venir el Mesías? Anularla, no tiene sentido. Por ende, lo que está diciendo Rab Shaul es que tenemos que salir del reino del ego para pasar a vivir la Torá con los ojos del Mesías. Por ende, estamos bajo la Torá, por así decirlo, bajo su autoridad y bajo sus exigencias. Nos guste o no nos guste. Versículo 15, versículo 16. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedezcan, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El esclavo, ¿por qué se destaca el esclavo? Porque no es simple, porque no es una persona libre. Por lo tanto, el esclavo no tiene conciencia ni de legalismo ni de libertinaje. Porque el esclavo no piensa en eso. Piensa en portarse bien con su amo para que su amo lo premie y no lo castigue. En este caso, ¿quién es el amo del esclavo? El impulso del mal, el ego. Versículo 17. Pero gracias a Dios
que aunque eran esclavos del pecado, del Yetzer Hará, han obedecido de corazón, con su corazón, aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Hayan obedecido con su corazón aquella forma de doctrina. La palabra doctrina es musar. Musar significa transmisión, tradición vendría a ser. Entonces, igualmente, siendo esclavos del ego, se entregaron de corazón a la tradición, pero como han reconocido a Yeshua, ahora han sido liberados del pecado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es malo ser judío y ser ortodoxo? No, en absoluto, porque eso te va a llevar a comprender que es el Mesías, y cuando lo reconozcas, vas a vivir toda tu tradición como Él la enseñó. Así que no hay que cambiar a nadie. Lo que hay que hacer es bajar el ego y subir, poner el corazón en lo que uno hace. Acuérdense que el corazón es el centro de la intención, no es la emoción, no es lo que yo siento, sino el centro de la intención con la cual hago las cosas. ¿Cuál es mi intención? Versículo 19. Versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten vuestros miembros para servir a la justicia. Así como el Yetzer Hará gobierna en el cuerpo, en los instintos, y esto en un círculo vicioso produce el desarrollo del ego, de la misma manera, con un corazón puro, todo eso que se generó, todo lo que se generó, hay que devolvérselo a Dios y entregárselo a Dios. ¿Y eso qué produce? Que con el solo hecho de tener la intención, Dios nos santifica, es decir, nos ayuda a consagrarnos para servir ahora a la justicia y no al pecado. ¿Qué es servir a la justicia? A la reconciliación con Dios, a la adherencia con Dios. Es decir, lo que está diciendo, no importa que fuiste religioso, no importa que tuviste el ego más grande del planeta, todo eso, bien, todo eso te puede servir, incluso si simplemente servís a Dios con un corazón humilde. Lo cual significa, acuérdense del árbol del conocimiento del bien y del mal, dejar de comer del árbol del conocimiento del mal. Que es lo que dijo en versículos anteriores. ¿En qué fuimos plantados? Fuimos plantados en los méritos del Mesías. Bueno, ¿qué más les puedo comentar sobre esto? Miren, Israel bajó con 70 almas a Egipto. Egipto, ¿qué es? La oscuridad, el cuerpo. ¿Quién gobierna? El faraón, el ego. Entonces Israel necesitó pasar por el ego para después ir al desierto y en el desierto recibir la Torá. Por lo tanto, el proceso que está hablando Rav Shaul es que conociste la Torá, viviste la Torá, la viviste de manera etnólatra, elevaste tu ego, bueno, eso también te llevó a una oscuridad que ahora, mediante el Mesías,
te lleva a la justificación de los errores que cometiste, a la redención con Dios, a la teshuvá. Así que ningún camino es malo, un camino es superior a otro. Por eso, digámoslo así, no es bueno quejarse de que yo, por ejemplo, ¿no? Porque lo que yo siempre escucho, por eso se lo digo de esta manera, yo estuve, lo que me enseñaron a mí, yo no sabía y ahora descubrí, y entonces parece que todo lo otro era todo malo y el tiempo que perdí, no perdiste tiempo, te enseñaron con amor, son etapas. Y son todas valederas. Y todas las etapas te llevan a algo mejor. Siempre y cuando tengas la intención de contactarte con la divinidad y no con la religiosidad. Si te querés contactar y te apoyás en la religiosidad, estás sirviendo a lo que Rav Shaul mismo llama el sistema, el pecado. Ahora, versículo 20. A ver qué dice el versículo 20. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Cuando somos esclavos del Yetzer Hará, no somos responsables de la libertad. El esclavo no piensa en la libertad. Y tampoco le interesa la justicia. Simplemente sigue lo que le dictamina el amo. La religiosidad simplemente se sigue por más religiosidad. Romper con el sistema te da toda la libertad. Pero no es libertinaje. Te da una libertad acotada por la misma Torá. Nada más que la vivís desde otro lugar. Y sos más responsable que antes. Porque el esclavo solamente puede hacer lo que le dice el amo. El que es libre, entre comillas, puede hacer lo que quiere. Ajá. Y ahora que he vencido al pecado, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo es la cosa? Hay que volver a vivir la Torá con los ojos del Mesías. Esa es la libertad. No es la libertad de hago lo que quiero, el Señor me lo va a decir y todo lo demás. Olvídense. Entrás en otro sistema ahí, el sistema del libertinaje. Entonces a cada uno le dice una cosa diferente y entonces tenés 850 grupos, 5.000 versiones de Biblia, etcétera, 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 porque Dios te lo reveló. Versículo 21. Pero ¿qué fruto tienen aquellas cosas de las cuales ahora te avergonzás? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Cuál era el fruto del Yetzer Hará? ¿Se acuerdan? El asesinato, el derramamiento de sangre, comer las cosas que Dios prohíbe que comamos, la división. Ese es el fruto. Pero ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tengan por vuestro fruto la santificación como fin, la vida eterna. Es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal, el Yetzer Hará, nos lleva, muriendo morirás, a la muerte. El otro camino, el camino del Mesías, nos lleva a la vida. Y a la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? El árbol de la vida que Dios puso en el jardín del Edén. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en el Mesías y Yeshua, Adón nuestro, Señor nuestro. Vamos de nuevo. Porque la retribución, medida por medida,
comés del árbol del fruto del conocimiento, del bien y del mal, ok, vas a incorporar el concepto de bien y mal y la separación de la divinidad. La separación de la divinidad conduce a la muerte. La muerte es la separación de Dios. Comés el árbol de la vida y eso te conduce a la vida eterna, que es el regalo que Dios nos da a todos, en el Mesías. ¿Por qué es en el Mesías? Porque el Mesías es el alma más elevada que existe. Y es un alma que está preparada, hecha y diagramada para que tenga un trabajo en la creación. Y ese trabajo es guiarnos a todos los que tratamos de conectarnos con Él y de vivir la Torah como Él enseñó, guiarnos a restaurar esa relación con Dios que se ha roto y que sepamos elegir del jardín del Edén el fruto que corresponde, que es el fruto de la vida. En resumidas cuentas, lo que Rab Shaul está haciendo en todo este sector es explicar que si desarrollamos el Yetzer Hará, desarrollamos el pecado, y si desarrollamos la separación con Dios, el final de eso va a ser la muerte. Aunque vivamos en un sistema en este mundo que nos parezca todo el poder, el ego, esto, el otro, tu alma termina muriendo, se apaga la luz. Si desarrollamos el Yetzer Tov, el impulso del bien, y lo hacemos en pos de Yeshua como nuestro líder, como nuestro guía de vivir los mandamientos, vamos a desarrollar la santificación, es decir, la consagración de nuestra alma a Dios. Y ahí tienen que recordar santos serán porque yo soy santo. Vaikara Levítico 19:2. En la medida que nos vamos consagrando para la divinidad, vamos accediendo a la misma divinidad. Y eso lo podemos lograr, como lo explica Rab Shaul, si nos bautizamos en Cristo, es decir, si hacemos la tevilá, si lo reconocemos como maestro, que no es el bautismo, el agua, eso es el aspecto físico, ¿sí? Si lo reconocemos como nuestro maestro. Y la manera de reconocerlo como nuestro maestro en el pueblo de Israel, ¿sí?, era salir de la idolatría, limpiándonos de nuestra impureza, de estar también hasta Taor, sumergiéndonos en agua 3 veces. De la forma física de representarlo. Colorín colorado, Pablo nos ha dicho esto en el capítulo 6 del libro de los Romanos, que preferí darlo todo y leerlo todo porque no empezar a dar vueltas con un tema o con otro tema. Bueno, preguntas. ¿Entendieron? ¿Muy difícil? No, no es difícil. Es repetitivo. Yo no tengo la culpa si el muchacho es repetitivo. Es vueltero y vueltero y vueltero. Obviamente esto no tiene nada que ver con que la ley es mala y la fe en Cristo es la buena. Eso no, son conceptos que él no está hablando sobre eso. Eso es el cristianismo. Ese es el desarrollo del Yetzer Hará en los gentiles que crearon una religión en el occidente. Con un castigo, con un premio, como todas las religiones, como lo tiene el judaísmo, como todas las religiones. ¿Sí? Pero él no está hablando de eso. Él está desandando todo el camino que él tuvo que hacer una vez que reconoce a Yeshua como Mesías. Porque no se olviden que él era fariseo de fariseos, es decir, era un fariseo renombrado, por lo tanto estaba dentro de un sistema y lideraba en ese sistema. Y cuando uno lidera un sistema y está identificado con ese sistema, es creador del sistema. Entonces, él, en el fondo, el autor de esto está explicando cómo él fue comprendiendo la simpleza del Mesías. Porque ¿qué esperaba la gente? Esto es muy, muy sencillo. La gente, ¿qué esperaba? El Mesías rey, el rey.
Listo, Israel cabeza de naciones, los romanos van a ser echados, reconstruimos el templo, vuelven todas las tribus, los árboles van a producir, no va a haber más problemas de dólares en Argentina, vamos a poder viajar a donde nosotros querramos, no van a aumentar más las cosas, la gente quiere eso, ¿qué me vienen a hablar del impulso del bien, del impulso del mal? Que si te morí, que si no te morí, que si no me alcanza para llegar a fin de mes. La gente quiere eso. Y de repente aparece otra cosa. ¿Por qué aparece otra cosa? Porque como siempre les digo, el arreglo no tiene que estar afuera, el arreglo tiene que estar adentro. Y el Mesías ¿a qué viene? Es decir, muchachos, pórtense bien, vivan la Torá, quiéranse, no hagan el mal, compartan los bienes. ¿A quién le interesa eso? Claro, cuando lo ves después del diario del lunes, de eso haces una religión. Cuando se arma la religión, fíjense, cuando se arma la religión, se hacen guerras por la religión, se le cobra plata a la gente por la religión, se hacen seminarios de la religión, se escriben libros de la religión, se hace todo un sistema de nuevo. De un lado, de otro, quienes fueran, no importa ahora. ¿Sí? Y Rav Shaul encontró todo esto, y acuérdense que él está hablando a gente que viene de filosofía griega, con la concepción griega y romana, y le está hablando a gente judía que tiene el concepto saduceo farisaico de la época. Está tratando de unificar las ideas y de ir al punto, ¿sí? ¿Cómo vivir la Torá? ¿Cuál es la función del Mesías? ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Porque si no, él no estaba presente. ¿Qué iba a pasar? Que los judíos le iban a decir a los gentiles, no, tenés que hacer esto. No, tenés, el tenés, y el tenés va a estar fundamentado en qué? En el yugo que se creó alrededor de la Torá, en el cerco que se creó alrededor de la Torá, que es la tradición humana. A ver, cuando vas a la iglesia evangélica, ¿qué te dicen? Tenés que hacer así, este es el pastor, no levantá la mano, aplaudí, hace esto, y si te vas de la iglesia te vas al infierno. Es lo mismo, son sistemas. Y Rav Shaul dice, no, en realidad no importa si venís de un mundo, si venís del otro. Lo importante es vivir la Torá como el Mesías la enseñó. Pero para hacer eso, no lo puedes decir de una sola vez. Trata de derribar todas las expresiones filosóficas y conceptos, y habla de la emuná, de la fe, de bitajón, de la confianza. Y ahora nos está hablando de la gracia divina, que es primero hacer teshuvá y después aprender Torá. ¿Se acuerdan de eso? Y no primero Torá para que la Torá te lleve a la teshuvá. Porque si primero es Torá y después teshuvá, entonces caes en la religión. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar esto? No tenés que hacer nada. Tenés que tener la predisposición de adherirte a la divinidad. Y el resto va solo. Pero eso no es tan sencillo, porque vos le decís eso a gente que está en un sistema y te reaccionan con el sistema. Colorín colorado, le resumí los 6 capítulos del libro romano, pero bueno, está bien. Es así, hay que explicarlo porque vienen con las ideas paganas del mundo pagano y hay que sacarlas una tras otra, ¿sí? Para no tener miedo con respecto a esto. Bueno, próxima clase seguiremos con el capítulo número 7, que nos va a seguir hablando del pecado, de la ley, de que la gracia, y dale. Si lo tuviera Pablo delante mío, le hubiera dicho, mira hermano, ¿por qué no hacer una cosa más corta? Les decís lo que les tenés que explicar y no me hace trabajar tanto, pero bueno. El hombre ya se murió. No era hincha independiente ese tipo. Era muy complicado, tipo muy complicado. Seguramente era hincha de Racing. No, pecho frío. ¿Qué le va a hacer? Miren cómo será que se puso una remera celeste, Leandro. Lo hace a propósito. La remera celeste es la camiseta segunda de Racing. No, es negra. Andrea tiene campera celeste. No, bueno, la tuya se ve como azul oscuro. No, negra. Está desafiando la autoridad del rabino. ¿Se dan cuenta lo que es la religiosidad? Bueno. Bueno, querida gente, no sé, si no tienen ninguna duda, creo que no es muy... Lo que tendrían que hacer, si no entendieron, es volver a escucharlo, porque acá hay versículos muy utilizados muy a propósito. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces,
ya el Antiguo Testamento no sirve, ahora la gracia es el amor de Dios, claro, porque antes Dios no amaba, ¿no? Ahora ama. Y todo ese tipo de cosas es religión, no podemos avanzar sobre eso. Es una religión determinada, que es muy respetable, es muy bonita, pero es una religión. Y por religión es humana. Por religión es humana. Acá la cuestión es comprometerse con la Torá como el Mesías le enseñó y no tener miedo a enfrentar a Dios cuando uno no entiende. Enfrentar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Esto no entiendo. Y no entiendo, y no entiendo. Y quiero entenderlo. Entonces, decime cómo es, porque no entiendo. No entiendo y no entiendo. Y bueno, entonces Dios después te da el coronavirus y entendés. ¿Qué le va a hacer? Me contacté con Iván de Israel, le pregunté cómo estaba ya la cosa. Entonces, fíjense, el mismo mundo, cómo cambian las cosas. Me dice, yo le dije, pues viste lo que pasa en Argentina. Entonces me contesta, acá en Israel tuvimos 40 días de cuarentena. La cuarentena se cumplió, porque acá estamos acostumbrados a la guerra. Entonces la gente no entra en eso, todos saben lo que tienen que hacer.